Las Escrituras nos dicen que Abraham creyó a Dios y por eso Dios pasó por alto sus pecados y lo declaró inocente. ¿Obtuvo su derecho al cielo en virtud del bien que hizo? No, porque la salvación es un regalo. Si alguien pudiera ganarla siendo bueno, no sería gratis, y es gratis. Se concede a los que no hacen nada para obtenerla, porque Dios declara sin culpa a los pecadores que simplemente tengan fe en que Cristo es el que los puede librar de la ira de Dios. El rey David se refirió a esto al describir la alegría del pecador indigno que Dios declara inocente. Bienaventurados y dignos de envidia, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y encubiertos. Sí, dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta los pecados. Surge una pregunta. ¿Es esta bendición solo para quienes tengan fe en Cristo y a la vez guarden la ley judaica, o se otorga también a quienes no la guardan pero creen en Cristo? ¿Qué decimos de Abraham? Decimos que recibió estas bendiciones por fe solamente o por haber guardado también la ley. Como respuesta a esta pregunta, contéstenme esta otra. ¿Cuándo le dio Dios la bendición a Abraham? Fue antes de hacerse judío, es decir, antes de iniciarse como judío por medio de la circuncisión. Él no se circuncidó sino hasta después que Dios prometiera bendecirlo, en virtud de la fe que tenía. La circuncisión constituyó la señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y lo había declarado justo y bueno ante sus ojos, hecho que ocurrió antes de que se circuncidara. Abraham, pues, es ejemplo del creyente que se salva sin obedecer la ley judaica. Vemos entonces que Dios justifica por medio de la fe a los que no guardan la ley. Y los que guardan y los que la guardan y están circuncidados pueden estar seguros de que no es esta ceremonia lo que los salva, porque Abraham alcanzó el favor de Dios por fe solamente antes de circuncidarse. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y su descendencia, no en virtud de la obediencia de Abraham a la ley, sino en virtud de la confianza de éste en que Dios cumpliría su promesa. Pero si ustedes insisten en que Dios bendice solo a los que son lo suficientemente buenos, están dando a entender que la promesa de Dios a los creyentes carece de valor y que es tonto tener fe. Mas lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley de Moisés para ganar la bendición de Dios y la salvación, nos buscamos su ira, porque no podemos guardarla. La única forma de no quebrantar la ley sería no tener ninguna ley que quebrantar. Así que las bendiciones de Dios se obtienen por fe, gratuitamente, y estamos seguros de recibirlas, guardemos o no guardemos las costumbres judías. Si tenemos una fe como la de Abraham, porque Abraham es nuestro padre en lo que a fe se refiere. Eso es lo que quieren decir las Escrituras cuando expresan que Dios hizo a Abraham el padre de muchas naciones. Dios aceptará a cualquier persona de cualquier nación que crea en Dios como Abraham lo hizo, y es una promesa del mismo Dios que hace que los muertos resuciten y que habla de los acontecimientos futuros con tanta certeza como si hubieran ocurrido ya. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa como para formar una nación, Abraham lo creyó, aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible. Y porque su fe era robusta, no se preocupó del hecho de que a la edad de 100 años era demasiado viejo para ser padre, ni de que su esposa Sara tuviera 90 años y por lo tanto fuera demasiado vieja para tener hijos. Pero Abraham no dudó jamás. Con la más profunda fe y confianza creyó a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes
de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios podía cumplir cualquier promesa. En vista de aquella fe, Dios perdonó los pecados de Abraham y lo declaró justo e inocente. Pero aquella maravillosa promesa, la promesa de ser aceptado y aprobado por fe, no era solo para Abraham, también nos beneficia a nosotros al asegurarnos que Dios nos ha de aceptar bajo las mismas condiciones en que aceptó a Abraham. Esto es, si creemos las promesas del Padre, quien levantó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos. Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios y llenarnos de las virtudes divinas. Así que, ahora que Dios nos ha declarado rectos por haber creído sus promesas, podemos disfrutar una verdadera paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque en vista de nuestra fe, Él nos ha situado en la posición altamente privilegiada que ocupamos, donde confiada y gozosamente esperamos alcanzar a ser lo que Dios quiere que seamos. Si vienen aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ellas, porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios, hasta que nuestra esperanza y nuestra fe sean fuertes y constantes. Entonces podremos mantener la frente en alto en cualquier circunstancia, sabiendo que todo irá bien, pues conocemos la ternura del amor de Dios hacia nosotros y sentiremos su calor donde quiera que estemos, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para que llene nuestros corazones de su amor. Cuando impotentes no teníamos medio de escape, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por nosotros a pesar de nuestra impiedad. Ni aun siendo buenos, podría esperarse que alguien muriera por nosotros, aunque pudiera suceder. Mas Dios nos demostró la inmensidad de su amor enviando a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y si siendo pecadores hizo esto en nosotros por medio de su sangre, ¿cuánto más no hará ahora que nos ha declarado justos y buenos? Nos salvará de la ira de Dios que ha de venir. Y si siendo enemigos se nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo, gloriosas serán sus bendiciones ahora que somos amigos y Él vive en nosotros. Ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestras vidas, gracias a que Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo sus amigos. Bueno, este es el preámbulo donde nos habla acerca de lo que es la ley, de lo que es el pecado y cómo a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos del castigo por pecar. Ahora continúa ya hablando de manera un poco más personalizada hacia la pregunta que nos hicieron al principio, ¿por qué la gente tiene doble moral? Bueno, continuamos. Al pecar Adán, el pecado entró a la raza humana. Su pecado esparció la muerte por el mundo, en el mundo. Y todos comenzaron a envejecer y a morir, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, los hombres pecaban, pero como no había ley, no se les podía declarar culpables de haberla transgredido. Mas la gente continuó muriendo desde Adán hasta Moisés, aunque su pecado no fue igual que el de Adán, que había transgredido una ley de Dios que prohibía comer cierta fruta. Es inmenso el contraste entre Adán y el Cristo que había de venir. Y qué contraste tan grande entre el pecado del hombre y el perdón de Dios. El primer hombre, Adán, provocó la muerte de muchos con su pecado, pero otro hombre, Jesucristo, trajo el perdón de muchos
por la misericordia de Dios. Aquel solo pecado de Adán trajo condenación a muchos, mientras que Cristo borra abiertamente los muchos pecados y ofrece una vida gloriosa. El pecado de aquel solo hombre Adán trajo por consecuencia el que la muerte reinara sobre nosotros, pero los que aceptan de Dios el regalo del perdón y la aprobación reinan en la vida mediante otro hombre, Jesucristo. Sí, el pecado de Adán nos trajo castigo, pero el acto misericordioso de Cristo hace a los hombres rectos ante Dios para que puedan vivir. En otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores, pero Cristo, que obedeció, nos hizo aceptables ante Dios. El propósito de los 10 mandamientos es que podamos ver la magnitud de nuestra desobediencia a Dios. Y mientras mayor es nuestra pecaminosidad, mucho mayor es la abundante gracia perdonadora de Dios. Así que el pecado se enseñoreó del hombre y lo condujo a la muerte, pero ahora la gracia de Dios nos gobierna y nos coloca en buena estima ante Dios, lo cual trae por resultado la vida eterna a través de Cristo nuestro Señor. Bueno, ¿seguiremos pecando entonces para que Dios pueda seguir mostrando cada vez más misericordia y perdón? Por supuesto que no. ¿Seguiremos pecando ahora que no tenemos que hacerlo? El poder que ejercía el pecado en nosotros quedó roto cuando nos hicimos cristianos y nos bautizamos para entrar a formar parte de Jesucristo, cuya muerte desbarató el poder de nuestra naturaleza pecadora. Simbólicamente, nuestra vieja naturaleza amante del pecado quedó sepultada con Él en el bautismo en el momento que moría. Y cuando Dios, el Padre, con poder glorioso lo volvió a la vida, se nos concedió su maravillosa nueva vida para que la disfrutáramos. Así que pasamos a formar parte de Él mismo. Y por decirlo así, morimos con Él cuando murió. Pero ahora compartimos su nueva vida, porque resucitamos con Él en su resurrección. Ciertamente también nuestros viejos deseos pecaminosos fueron clavados en la cruz junto con Él, y aquella porción de nuestras vidas que amaba el pecado quedó aplastada y mortalmente herida, de manera tal que nuestro cuerpo pecador ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del mismo, porque al morir al pecado quedamos libres de su dominio y del poder que ejercía en nosotros. Y por cuanto nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que ahora compartimos su nueva vida. Cristo resucitó y no volverá a morir jamás. Nunca más la muerte ejercerá en él poder alguno. Murió una vez por todas para poner fin al poderío del pecado, mas ahora vive para siempre en inquebrantable unión con Dios. Así que considérense ustedes muertos a la vieja naturaleza pecadora, sordos al pecado, y vivan para Dios, alertas a Él. A través de Jesucristo nuestro Señor, no dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos. No lo obedezcan, no se entreguen a los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal, útil al pecado. Entréguense por completo a Dios enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instrumentos en las manos de Dios, que Él use para sus buenos propósitos. Que el pecado no vuelva a dominarlos. Ya no estamos atados a la ley bajo la cual nos esclavizó el pecado. Ahora somos libres bajo la gracia y la misericordia de Dios. Entonces,
Como nuestra salvación no depende de guardar la ley, sino de aceptar la gracia de Dios, ¿podemos pecar y despreocuparnos? Claro que no. ¿No comprenden que ustedes pueden escoger de quién ser esclavos? Pueden escoger el pecado y morir, o la obediencia y ser justos. Aquello que escojan se apoderará de ustedes y los esclavizará. Gracias a Dios, que si bien antes habían escogido ser esclavos del pecado, ya están obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios les ha dado. Y ya están libres del viejo amo, el pecado, y han pasado a servir a un Señor benevolente y justo. Les hablo así, usando el ejemplo del esclavo y el amo para que me entiendan mejor. Así como antes eran esclavos de toda clase de pecados, ahora deben volverse esclavos de lo que es justo y santo. En aquellos días en que eran esclavos del pecado, no les importaba mucho la virtud. ¿Con qué resultado? No muy bueno, por cierto. Y por eso se avergüenzan ahora al pensar en lo que antes hacían que tanto los denigraba. Y por eso se avergüenzan ahora al pensar en lo que antes hacían que tanto los degradaba. Mas ahora están libres del dominio del pecado y son esclavos de Dios. Y esto les trae como beneficio la santidad y la vida eterna. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Es que no comprenden todavía, mis hermanos en Cristo, conocedores de la ley, que cuando una persona muere, la ley pierde todo su poder sobre ella? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la ata al esposo mientras esté viva, pero si el esposo muere, ella deja de estar atada a él y deja de estar sujeta a las leyes matrimoniales. Si desea casarse de nuevo, puede hacerlo. Esto sería incorrecto si el esposo viviera, pero es correcto si éste muere. Como ustedes murieron con Cristo en la cruz y están muertos, ya no están casados con la ley. ¿Qué sería de nuestras vidas, Padre Celestial, si tú no hubieras llegado en este preciso momento para salvarnos, para rescatarnos y para darnos todo ese amor que necesitábamos? Alma sé, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. sería como un ciervo que nada por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Tu gracia, tu amor, tu perdón. Oh Señor, si no fuera por todo lo que nos das, ¿dónde estaríamos, Padre? Estaríamos, Señor, perdidos en este mundo. Gracias, Señor, por atraernos a ti. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Padre, por tu amor. Aleluya, el Dios del cielo, a ti, Señor Jesucristo.